Mi mejor amiga de la infancia murió creyendo que la había traicionado. Yo la dejé creer eso y ahora no puedo con la culpa. Conocí a Valeria cuando teníamos 7 años y ella se sentó a mi lado en el comedor del colegio porque era el único sitio libre y porque llevaba una fiambrera con un dibujo de delfines que a ella le pareció lo más bonito que había visto en su vida. Eso me lo contó años después, que lo primero que pensó de mí fue que tenía una fiambrera muy bonita. Me pareció la razón más absurda y más perfecta del mundo para empezar una amistad que duraría casi 27 años. O que duraría casi 27 años con un agujero enorme en el medio. Un agujero de 7 años que yo cavé sola y que ella nunca entendió del todo y que ahora, con ella muerta desde hace 18 meses, me acompaña a todas partes como una sombra que no desaparece aunque cambie la dirección de la luz. Voy a contar esto porque necesito contarlo. Porque lo he llevado dentro durante demasiado tiempo y el peso se ha vuelto de ese tipo que ya no puedes medir porque no recuerdas cómo era no cargarlo. Voy a contarlo aquí entre desconocidos. Porque los desconocidos son a veces los únicos con quienes uno puede ser completamente honesto. Porque no tienen cara que se descomponga. Porque no van a mirarme diferente en el supermercado la semana que viene. Mi nombre no importa. Lo que importa es esto. Valeria y yo crecimos juntas de la manera en que crecen juntos los niños que se eligen de pequeños antes de entender lo que significa elegir a alguien. Completamente, sin reservas, sin calcular nada. Vivíamos en la misma calle, a 4 portales de distancia, y durante años esa distancia fue lo más lejos que nos separamos. Íbamos juntas al colegio, volvíamos juntas, hacíamos los deberes en una casa o en la otra, dependiendo de dónde estuviera la madre de turno más dispuesta a tolerarnos. En verano dormíamos en casa de la otra tantas noches seguidas que a veces yo me olvidaba cuál era mi cama y cuál era la suya. Había algo en Valeria que yo nunca he encontrado en ninguna otra persona. Una forma de escuchar que hacía que quien hablaba se sintiera la persona más interesante del mundo. No fingida, no performativa, real. Cuando Valeria te prestaba atención, te la prestaba entera. Te miraba con esos ojos marrones muy grandes y asentía y hacía preguntas en el momento exacto en que las preguntas hacían falta y cuando terminabas de hablar había entendido no solo lo que habías dicho, sino lo que no habías dicho, lo que estaba debajo de lo que habías dicho. La forma en que las cosas que no se dicen a veces pesan más que las que sí. Era la persona más empática que he conocido. Y esa cualidad, que era lo que más quería de ella, fue también, a la larga, el centro de todo lo que pasó. Llegamos a la universidad en ciudades diferentes, pero seguimos siendo inseparables en la forma en que las personas pueden serlo cuando no están físicamente juntas, mensajes a cualquier hora. Llamadas los domingos por la tarde que duraban 2 horas y en las que los temas iban desde lo más trivial hasta lo más importante sin ninguna transición. Visitas cada vez que podíamos. Valeria estudiaba trabajo social. Yo estudiaba periodismo. Las dos, supongo. Éramos versiones distintas de la misma necesidad, entender cómo funciona el mundo de las personas. En nuestro 3er año de universidad, Valeria empezó a salir con Marcos. Marcos era el hermano mayor de una compañera de clase de Valeria. Tenía 28 años. Ella 22. Era atractivo de esa manera que tienen los hombres que han aprendido a usar su atractivo como herramienta, con precisión y sin desperdicio. La primera vez que me lo presentaron, en una visita que hice a la ciudad de Valeria en octubre de ese año. Me cayó bien. Era encantador, gracioso. Sabía cuándo hacer una pregunta y cuándo dejar que la conversación respirara. Me dije que entendía perfectamente por qué Valeria estaba tan enamorada. Tardé varios meses en ver lo que había debajo del encanto. El primer indicio fue pequeño. Una llamada de Valeria a medianoche, en febrero, llorando de una manera que no reconocí como suya porque Valeria no lloraba así, con ese ahogo entrecortado que tiene el llanto cuando uno lleva mucho tiempo conteniéndolo. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que había tenido un mal día, que se le había hecho tarde y que Marco se había enfadado porque no había respondido sus mensajes. Me lo contó quitando la importancia, con esa tendencia que tenemos a minimizar las cosas de las personas que queremos cuando las contamos en voz alta, como si reducirlas fuera protegerlas. Le pregunté cuántas veces había pasado algo así. Hubo un silencio. Luego me dijo que algunas, que Marcos era muy intenso a veces, que lo quería mucho y que lo conocía mejor que nadie y que había cosas que no eran tan fáciles de explicar desde fuera. Reconocí ese discurso. Lo había oído antes en otras bocas, sobre otras situaciones. Y lo reconocí con esa mezcla de frío y de urgencia que te da a entender algo que preferirías no entender. Durante los meses siguientes estuve más atenta. Valeria no me contaba mucho, no directamente, pero yo la conocía demasiado bien para necesitar que me lo contara directamente. Lo veía en las cosas pequeñas, en cómo revisaba el teléfono cada pocos minutos cuando estábamos juntas con una ansiedad que intentaba disimular.
en cómo cambiaba de planes de repente cuando él la llamaba, con esa combinación de alivio y de tensión en la voz que tienen las personas que están constantemente calibrando el humor de alguien. En cómo dejó de hablar de sus amigas de la universidad, de sus planes, de las cosas que le gustaban a ella y empezó a hablar casi exclusivamente de lo que Marcos pensaba, lo que Marcos quería, lo que Marcos había dicho. Era un control que no dejaba marcas visibles. Eso es lo más difícil de explicar de ese tipo de situaciones a quien no las ha vivido de cerca, que no hay golpes que enseñar. No hay nada que señalar con el dedo y decir mira esto. Aquí está el problema. Es más parecido a una temperatura que sube tan despacio que quien está adentro no nota que el agua está cada vez más caliente. En el otoño de ese año, Valeria me llamó una noche y me contó algo que no le había contado a nadie. Me lo contó en voz muy baja, como si tuviera miedo de que alguien la oyera, aunque vivía sola en su apartamento. Me contó que Marcos había empezado a controlar su dinero, que revisaba sus extractos bancarios, que le había dicho que no entendía en qué gastaba tanto y que había sugerido que él administrara su cuenta para ayudarla a organizarse mejor. Que ella había dicho que no y que él había estado 3 días sin hablarle hasta que ella cedió. Cuando terminó de contármelo, me preguntó qué pensaba. Y yo le dije la verdad. Le dije que lo que me estaba describiendo me preocupaba. Le dije que lo que hacía Marcos no era normal ni era amor, aunque él lo presentara como amor. Le dije que tenía miedo por ella. Le dije que necesitaba hablar con alguien, con una profesional, con alguien que pudiera ayudarla a ver las cosas desde fuera. Hubo un silencio largo. Luego Valeria me dijo que sabía que lo decía porque la quería, pero que era más complicado que eso, que yo no lo conocía de verdad. Que había cosas que no entendía desde fuera. Me dijo que iba a estar bien. No estaba bien. Yo lo sabía, pero no podía obligarla a ver lo que no quería ver todavía. Nadie puede. Lo que hice en los meses siguientes fue lo que hace mucha gente en esa situación. Intentar estar cerca sin asustarla, sin presionar tanto que se cerrara. Sin alejarme de ella porque sabía que, si me alejaba, se quedaría más sola todavía. La llamaba. Visitaba cuando podía. Escuchaba. Esperaba. Y entonces pasó lo que cambió todo. En la primavera del año siguiente, Valeria me llamó un domingo por la mañana con una voz que no reconocí. No era la voz del llanto ni la voz de la crisis. Era una voz plana, sin inflexiones. El tipo de voz que tienen las personas cuando han llegado a un punto más allá del que se puede llorar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que era importante, que no podía decírmelo. Por teléfono. Cogí el tren esa misma tarde. Cuando llegué a su apartamento y la vi, entendí que algo grave había pasado. No por lo que dijo, sino por la forma en que estaba sentada en el sofá, con las manos en el regazo y la mirada en un punto fijo de la pared, como alguien que lleva muchas horas en la misma posición y ya no siente el cuerpo. Me senté a su lado, la esperé. Me contó que Marcos la había agredido. Solo una vez, me dijo, como si el número importara. Solo una vez. Pero había sido suficiente para que algo en ella se rompiera de una manera que no podía describir. Como si hubiera cruzado una línea que no sabía que existía hasta que la cruzó y después de cruzarla no había forma de volver al otro lado. Le tomé las manos. Le dije que lo sentía. Le dije que la creía. Le dije que no era su culpa. Y luego le pregunté si quería denunciarlo. Me miró, y en esa mirada había algo que tardé en entender, un miedo que era más grande que el miedo a Marcos, más profundo, más antiguo. Me dijo que no podía, que su familia no podía saber que había estado en esa relación, que su madre ya tenía el corazón delicado, que su padre era un hombre que no había aprendido a gestionar su propio miedo y lo convertía en rabia, que su hermano pequeño la adoraba y que si su hermano se enteraba de lo de Marcos, iba a hacer algo de lo que todos se arrepentirían. Me dijo que necesitaba salir de esa relación en silencio, sin ruido, sin que nadie supiera nada, y que para eso me necesitaba a mí. Que yo era la única persona en quien confiaba para guardar eso. Le prometí que no diría nada, y cumplí esa promesa. Durante 2 meses, cumplí esa promesa al pie de la letra mientras la ayudaba a planear cómo salir de esa situación, mientras hablábamos casi a diario. Mientras yo buscaba información sobre recursos, sobre pasos a seguir, sobre cómo hacer las cosas de la manera más segura posible. Y entonces, sin quererlo, sin planearlo, todo se rompió de una forma que no me esperaba. Si esta historia te está gustando, deja tu like y suscríbete para no perderte una más de estos videos. La madre de Valeria se llamaba Amparo y era de esas mujeres que parecen frágiles hasta que las necesitas de verdad y entonces descubres que son lo más sólido que hay. La había conocido desde los 7 años, había comido en su mesa cientos de veces, había dormido en su casa decenas de noches. Amparo me quería como a una hija segunda, o eso me decía siempre, con esa generosidad tranquila de las personas que tienen mucho amor y no necesitan racionarlo. La llamé yo.
Eso es lo que Valeria nunca supo y lo que yo nunca le expliqué. No fue una decisión que tomé fríamente. No me senté a calcularla. Fue el resultado de una noche entera sin dormir, de dar vueltas en la cama con el peso de lo que sabía aplastándome el pecho, de preguntarme una y otra vez si estaba haciendo lo correcto guardando ese silencio. Si guardar ese silencio era proteger a Valeria o era en realidad abandonarla a su propio miedo. Si había una diferencia entre las dos cosas o si esa diferencia dependía de cómo saliera todo al final. Lo que me hizo llamar fue una cosa pequeña y concreta. Valeria me había enviado un mensaje a las 2 de la madrugada que decía: no sé si puedo hacerlo. A veces pienso que es más fácil volver. Ese mensaje me lo quedé mirando durante 20 minutos en la oscuridad de mi habitación y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Porque conocía a Valeria. Sabía que cuando llegaba a ese punto, cuando el agotamiento era más grande que el miedo, era capaz de hacer exactamente lo que decía. De volver. De convencerse de que era más fácil. Y también sabía que si volvía, la siguiente vez, no iba a ser solo una vez. Llamé a Amparo a las 8 de la mañana del día siguiente. Le dije que me preocupaba Valeria. No le conté todo. No le conté lo de la agresión, no directamente, porque habría incumplido demasiado de lo que Valeria me había pedido que guardara. Le conté lo suficiente para que Amparo entendiera que su hija estaba en una situación de la que necesitaba ayuda para salir. Le dije que Valeria tenía miedo de que su familia reaccionara mal. Le pedí que si llamaba a Valeria, lo hiciera con cuidado, con delicadeza, sin presión. Amparo escuchó. Hizo muy pocas preguntas. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio y luego me dijo: gracias por decirme esto. Con una voz que no era de sorpresa sino de confirmación. Como alguien que lleva tiempo sospechando algo y finalmente encuentra las palabras que lo confirman. No sé qué le dijo Amparo a Valeria. Nunca lo supe con detalle. Lo que sí supe fue que Valeria llamó a su madre antes de que yo pudiera avisarla, que la conversación fue larga y difícil, que el padre se enteró también y reaccionó exactamente como Valeria había temido que reaccionaría, con esa rabia que era miedo disfrazado y que lo llenaba todo sin distinguir entre lo que necesitaba protección y lo que necesitaba espacio. Valeria me llamó esa tarde. No llorando. Con esa voz plana que ella conocía, la voz del punto más allá del llanto. Me preguntó si yo le había contado algo a su madre. No lo negué. No tenía sentido negarlo y no quería mentirle. Le dije que sí, que me había preocupado su mensaje de la madrugada, que había tenido miedo, que lo había hecho porque la quería. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Luego me dijo: te pedí que no lo hicieras. Te lo pedí específicamente. Te conté algo que no le había contado a nadie y me prometiste que no dirías nada. Y lo dijiste. Sabías exactamente lo que iba a pasar y lo hiciste de todas formas. Intenté explicarme. Intenté decirle que había tenido miedo de que volviera con Marcos, que ese mensaje de las 2 de la mañana me había aterrorizado, que había pensado que era mejor que su familia supiera, aunque fuera doloroso, que ella volviera a esa situación por agotamiento. Me dijo que no era su decisión. Me lo dijo con una claridad y una frialdad que me golpearon porque venían de Valeria, que nunca era fría, que era siempre todo lo contrario de fría. Me dijo que yo había tomado una decisión que era suya, que había decidido que yo sabía mejor que ella lo que le convenía, que eso no era querer a alguien, que eso era controlarla, y que ya había tenido suficiente de personas que creían que controlarla era lo mismo que cuidarla. Eso dolió. Dolió de una manera específica, la manera en que duelen las cosas que tienen algo de verdad, aunque no sean toda la verdad. Porque había algo en lo que decía que era cierto. Una parte de mí que reconocía que sí, que había tomado una decisión que no era mía, que había cruzado una línea que ella me había trazado con mucha claridad. Pero había también otra parte de mí que pensaba que la había cruzado por la razón correcta. Y esa tensión entre las dos cosas es con la que he vivido desde entonces. Valeria dejó de hablarme, no de golpe, no con un portazo definitivo. Fue más lento que eso, más parecido a cómo se va la luz al atardecer, gradualmente. Sin un momento exacto en que puedas decir ahora, se hizo de noche. Primero dejó de responder mis mensajes inmediatamente. Luego empezó a demorar días en responder. Luego las respuestas se volvieron cortas, funcionales, sin la textura de las conversaciones de antes. Y en algún punto, sin que hubiera una última llamada ni una última frase definitiva, simplemente dejó de responder del todo. Intenté hablar con ella varias veces durante el primer año. Le enviaba mensajes en las fechas importantes, su cumpleaños, el mío. Las fechas que habíamos compartido durante tantos años que se habían vuelto casi rituales. Algunos los respondía con 1 o 2 palabras, otros no los respondía, lo que yo no hice. En ninguno de esos mensajes fue explicarle la razón completa por la que había llamado a Amparo, y esto es la parte que más me cuesta escribir. Había una razón que Valeria no sabía.
Una razón que yo nunca le di porque dársela habría requerido contarle algo que ella no sabía y que, si lo hubiera sabido, le habría hecho daño de una manera diferente al daño que ya le estaba haciendo el distanciamiento. Lo que Valeria no sabía era que yo no había llamado a Amparo solo esa mañana. Semanas antes, sin que Valeria me lo pidiera y sin que Valeria lo supiera, yo había estado hablando con la hermana de Marcos, con Claudia, la compañera de clase de Valeria por cuyo cumpleaños los habían presentado. Claudia me había contactado a mí. En realidad, había encontrado mi número en el teléfono de Valeria en un momento en que Valeria no miraba y me había escrito un mensaje que decía simplemente: sé lo que está pasando con mi hermano. Necesito hablar contigo. Me había encontrado con Claudia una tarde en una cafetería de su ciudad. Sin decírselo a Valeria, Claudia me había contado que su hermano había hecho antes lo mismo con otra chica, que esa otra chica se había ido callada sin contar nada, y que la familia había preferido no ver lo que era evidente, que ella llevaba tiempo con miedo de que volviera a pasar y que cuando vio que Valeria empezaba a tener los mismos signos que había visto en la chica anterior, había decidido que esta vez no iba a quedarse callada. Claudia me contó cosas de Marcos que yo no sabía, cosas que confirmaban todo lo que yo había visto pero que tenían más detalle, más historial, más peso. Me contó que la familia de Marcos lo sabía y había elegido no intervenir, que su madre le había dicho a la chica anterior que exageraba. Yo le pregunté a Claudia si estaría dispuesta a hablar con Valeria directamente. Me dijo que lo intentaría si yo pensaba que ayudaría. Le dije que necesitaba pensarlo. Nunca le dije a Valeria que me había reunido con Claudia, y esta es la razón por la que no podía explicarme del todo cuando Valeria me acusó de haber traicionado su confianza, porque si le hubiera explicado que había hablado con Claudia, Valeria habría entendido que yo había estado actuando a sus espaldas durante semanas, tomando decisiones sobre su vida sin consultarle, involucrando a personas de su entorno sin su conocimiento. Eso habría sido mucho peor que la llamada a Amparo. Eso habría confirmado exactamente lo que me estaba diciendo, que yo había decidido que sabía mejor que ella lo que necesitaba. Y la parte más terrible es que una parte de mí creía que sí lo sabía, que el miedo que yo tenía era legítimo, que los pasos que había dado eran los correctos, que si Valeria hubiera podido ver la situación desde fuera habría tomado las mismas decisiones. Pero otra parte de mí sabía que eso no era suficiente, que las buenas intenciones no cancelan el daño, que puedes hacer algo por las razones correctas de la manera equivocada y que el resultado es el mismo que si lo hubieras hecho por las razones equivocadas. Guardé silencio porque la verdad completa la habría herido más que el silencio. Me dije que era la única opción. Me dije que estaba protegiéndola y dejé que creyera que la había traicionado, porque era menos doloroso que la alternativa. Me dije que con el tiempo lo entendería. Me dije que cuando la distancia le diera perspectiva, cuando pudiera mirar atrás desde un lugar más seguro, quizás me llamaría y yo podría explicarme. Me dije que las amistades verdaderas sobreviven a estas cosas, que la nuestra era lo suficientemente sólida para resistir incluso esto. Me equivoqué, no porque la amistad no fuera sólida, me equivoqué porque asumí que habría tiempo. No hubo tiempo. Valeria murió un miércoles de marzo hace 18 meses. Tenía 34 años. Fue un accidente de tráfico. Una carretera mojada, una curva, un camión que venía en dirección contraria que no pudo frenar a tiempo. Eso fue todo. No hubo agonía prolongada. No hubo tiempo para últimas palabras. Fue una de esas muertes que ocurren en segundos y que luego tardan años en entenderse porque el cerebro no tiene categoría para procesar que alguien que existía con esa intensidad pueda dejar de existir de un momento a otro. Me enteré por una llamada de Amparo. Llevábamos 7 años sin hablar, Amparo y yo, desde el distanciamiento. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, solo que vaciada de algo. Como una habitación de la que han sacado todos los muebles y a la que solo le queda el eco. Me dijo lo que había pasado. Me dijo cuándo era el funeral. No me dijo que fuera, pero tampoco me dijo que no fuera. Fui. Estuve en el fondo de la iglesia, en un banco del final, sin acercarme a la familia más que para darle el pésame a Amparo en la puerta, brevemente, con las manos apretadas entre las suyas y ninguna de las dos capaz de decir nada que fuera lo suficientemente real para ese momento. Me quedé un rato después en el cementerio, a distancia. Y luego me fui antes de que empezara el regreso al coche, porque no quería estar allí cuando la gente empezara a hablar de ella en pasado. No lloré en el funeral. Eso me sorprendió de mí misma. Estaba en un estado más parecido al entumecimiento, esa anestesia que a veces pone el cuerpo cuando lo que hay que procesar es demasiado grande para procesarlo de golpe. El llanto llegó después, en el tren de vuelta, con la frente apoyada en el cristal frío de la ventana y el paisaje pasando borroso afuera.
y fue un llanto que no reconocí como mío porque era más grande que yo, más viejo que yo, como si estuviera llorando por todas las cosas a la vez. Por Valeria, por los 7 años perdidos, por todas las conversaciones que no habíamos tenido, por todo lo que no le había dicho y todo lo que ella no había tenido la oportunidad de decirme. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida adulta. No solo por el duelo, que era real y era enorme, sino por la forma particular que tenía ese duelo, era un duelo con culpa adherida. Con preguntas sin respuesta, con el peso específico de las cosas que se podrían haber hecho de otra manera y que ya no se pueden deshacer. Me obsesioné con los 7 años. Con cada momento en que podría haberla llamado y no lo hice. Con cada mensaje que le envié que ella respondió con 1 o 2 palabras y que yo interpreté como una puerta cerrada, cuando quizás era solo una puerta entornada, esperando que yo empujara más fuerte. Con la última vez que la había visto en persona, que había sido en la boda de una amiga común hacía 4 años, y en la que habíamos estado en el mismo espacio durante horas y solo habíamos cruzado unas pocas palabras vacías de las que se dicen en las bodas, ¿cómo estás? Qué alegría verte, hacía tanto tiempo y ninguna de las dos había dicho lo que de verdad pensaba y yo había vuelto a casa, diciéndome que ya hablaríamos, que habría otra oportunidad, que no podía ser que eso fuera todo lo que nos quedaba. Había sido todo lo que nos quedaba. 4 meses después de su muerte. Recibí un mensaje de Amparo, breve. Me decía que habían terminado de ordenar las pertenencias de Valeria y que habían encontrado algo que creían que debería tener yo. Me preguntaba si podía ir a verla. Tardé 2 semanas en responder. No sé exactamente por qué tardé tanto. Creo que tenía miedo. Miedo de entrar en ese apartamento, de ver las cosas de Valeria distribuidas en cajas. De enfrentarme a Amparo con todo el peso de lo que había pasado entre nosotras flotando en el aire de la habitación, sin que ninguna de las dos pudiera nombrarlo del todo. Pero fui. El apartamento de Valeria era uno que yo no había visto nunca, lo había alquilado 3 años antes. Después del distanciamiento. Era un apartamento pequeño y luminoso, en el 3er piso de un edificio de los años 70. Con una terraza, donde había macetas con plantas que todavía estaban vivas porque Amparo había seguido regándolas. Me fijé en las plantas en cuanto entré. No sé por qué me fijé en las plantas, pero me fijé. Pensé que Valeria siempre había querido tener plantas y que de pequeña se le morían todas porque le daban demasiado agua. Amparo me recibió con café que ninguna de las dos bebió. Nos sentamos en el salón que olía a la ausencia de Valeria. Ese olor que tienen los espacios de los muertos recientes, como una conversación a mitad que nadie va a terminar. Estuvimos un rato hablando de cosas que no eran las que teníamos que hablar. El tiempo, el trabajo de Amparo, ya jubilada, la salud de su marido. Mejorada. Esas conversaciones que tienen las personas cuando hay algo demasiado grande en el centro y ninguna sabe cómo llegar a ello. Fue Amparo quien llegó primero. Me dijo que había encontrado algo entre las pertenencias de Valeria. Me dijo que había tardado en decidir si dármelo o no, que había pensado mucho en ello. Que finalmente había pensado que era lo correcto, aunque no supiera muy bien lo que significaba lo correcto en una situación así. Sacó un sobre del cajón de la mesilla. Un sobre cerrado, sin fecha. Con mi nombre escrito en el anverso con la letra de Valeria, esa letra redonda y algo inclinada que conocía desde los 7 años. Me lo puso en las manos, sin decir nada más. Me lo quedé mirando durante varios segundos sin abrirlo. Sentía que el sobre tenía peso, más peso del que debería tener un sobre de papel. Como si el peso fuera de lo que contenía y no del papel en sí. Le pregunté a Amparo si sabía lo que decía dentro. Me dijo que no lo había leído, que era mío. Lo abrí. Dentro había 2 folios escritos por las 2 caras, con esa misma letra redonda e inclinada, con bolígrafo azul, sin fecha. Empecé a leer. Voy a copiar aquí parte de lo que decía la carta porque no sé cómo contarlo de otra manera. No voy a copiarlo todo porque hay cosas que son solo mías. En el sentido de que me las escribió a mí y pertenecen al espacio que había entre nosotras y que no pertenece a ningún otro lugar. Pero sí voy a copiar lo suficiente para que se entienda lo que sentí al leerla. La carta empezaba así: no sé si alguna vez vas a leer esto. No sé si alguna vez voy a mandártelo. Pero necesito escribirlo porque llevamos ya demasiado tiempo en este silencio y hay noches en que el silencio pesa tanto que no sé cómo dormirme, y escribirte aunque no te lo mande es la única forma que se me ocurre de sacar un poco del peso. Seguí leyendo. Lo que más me duele no es lo que hiciste. Necesito que sepas eso. Lo que más me duele es no entender por qué lo hiciste de esa manera. Lo que más me duele es que te conozco desde los 7 años y pensaba que te conocía mejor que a nadie, y después de lo que pasó me quedé con la sensación de que no te conocía tanto como creía, o de que había algo que yo no sabía y que tú sabías y que por alguna razón decidiste no contarme. Y no entender eso me ha perseguido más que la rabia. La rabia se fue, pero la pregunta se quedó. Aquí tuve que parar.
Me quedé mirando el folio y la letra de Valeria en el folio y escuché el ruido de Amparo moviéndose en la cocina al fondo del pasillo y la lluvia que había empezado a caer afuera. Esa lluvia fina de primavera que cae casi en silencio. Y pensé en lo que había guardado todos esos años, en la razón que no le había dado, en lo que me había dicho a mí misma que la verdad la habría herido más, que guardar silencio era protegerla. Seguí leyendo. He pensado muchas veces en llamarte. Sabes que lo he pensado porque te lo dije al principio, en los primeros meses. Y luego dejé de decírtelo porque entendí que no ibas a explicarte y no entendía por qué no ibas a explicarte si me querías tanto como siempre dijiste. Si las cosas fueran al revés, si yo hubiera hecho algo que te hubiera herido, yo necesitaría explicarme. Necesitaría que entendieras por qué, aunque la razón no te gustara. No poder seguir contigo en mi vida habría sido doloroso, pero habría sido una decisión que yo entendería. Lo que no puedo entender es el silencio. Lo que no puedo entender es que desaparecieras sin decirme nada. Aquí sí lloré. Aquí sí no pude contenerlo. Porque entendí en ese momento lo que no había entendido antes, o lo que me había negado a entender, que mi silencio, que yo había justificado como protección, como la opción menos dañina, había sido para Valeria algo completamente diferente. Había sido abandono. Había sido la confirmación de que la amistad que creíamos tener no era lo que ella pensaba que era. Había sido la peor interpretación posible de todos los años que habíamos compartido. Yo me había quedado callada para protegerla de saber que me había reunido con Claudia a sus espaldas, que había tomado decisiones sin consultarle, que había actuado con más paternalismo que respeto. Me había dicho que esa era la razón compasiva, que la verdad la habría herido más. Pero al guardar silencio, al no explicarme nunca, le había dado algo todavía peor que la verdad, la incertidumbre, la sensación de no entender, la pregunta sin respuesta que, según la propia carta, la había perseguido durante 7 años. La carta continuaba. A veces pienso que quizás hice algo más, algo que no sé qué hice, algo que te lastimó a ti de una manera que yo no vi. Y esa posibilidad me pesa porque si hice algo que te lastimé y no lo sé, no puedo pedirte perdón por ello. Y me gustaría poder pedirte perdón por lo que sea que hice, si es que hice algo, porque lo que yo sí sé es que no quería hacerte daño. Nunca quise hacerte daño. Y si en algún momento te lo hice sin saberlo, y eso no lo arregla, pero sí importa, me parece que importa. Tuve que soltar la carta un momento. La dejé sobre mis rodillas y me tapé la cara con las manos y estuve así durante un tiempo que no supe medir. Valeria había pasado 7 años pensando que quizás ella había hecho algo, buscando en su propia conducta una explicación que no existía, cargando una culpa que no era suya. Yo me había quedado callada para protegerla y lo que había conseguido era exactamente lo contrario. Cogí la carta otra vez. Le quedaban todavía varios párrafos. Lo que más echo de menos, si te soy honesta, no son las conversaciones grandes. Echo de menos las conversaciones pequeñas. Echo de menos poder llamarte cuando pasa algo trivial. Algo que no importa a nadie más, algo ridículo, y que tú lo entiendas de todas formas porque me conoces tan bien que no necesito explicarte el contexto de nada. Echo de menos que sepas quiénes son todos los personajes de mi vida sin que tenga que presentarte a nadie. Echo de menos tener a alguien que lleva el archivo de todo lo que he sido, no solo lo que soy ahora. Porque tú eres la única persona en el mundo que me conoce desde que tenía 7 años, y cuando no estás siento que me falta una parte de la historia de mí misma. Aquí la letra se hacía un poco más irregular, como si la mano hubiera temblado un poco al escribir eso, o como si hubiera escrito más deprisa, con más urgencia. No te escribo esto para pedirte que vuelvas. No sé si quiero que vuelvas, o no sé si quiero querer que vuelvas, que no es lo mismo. Te escribo esto porque necesito que sepas que para mí no fue fácil. Que no lo dejé ir porque no me importara. Que hubo noches en que cogí el teléfono para llamarte y lo dejé sin marcar. Que hay cosas que me pasan, que todavía pienso que te contaría a ti antes que a nadie, aunque no te cuente nada. Que te echo de menos de una manera que no sé si desaparece o si simplemente te acostumbras a ella hasta que ya no la notas tanto. Si alguna vez le hice esto, que probablemente no será. Me gustaría que supieras eso. Que lo que tuvimos fue real. Que para mí lo fue. No había fecha. No había ninguna indicación de cuando lo había escrito. Podía haber sido hace 1 año, o hace 3, o hace 5. No lo supe nunca. Amparo tampoco lo sabía. Lo había encontrado en una caja con cosas que Valeria claramente guardaba con cuidado, junto con fotos y cartas de otras personas y un diario que Amparo me dijo que no había leído y que no leería. Me quedé en ese salón que olía a ausencia de Valeria durante otro rato con la carta sobre las rodillas, escuchando la lluvia fina de primavera afuera. Pensé en lo que había guardado 7 años y en cómo lo había guardado. Me había dicho que guardaba silencio para protegerla, que la verdad completa la habría herido más.
que era la opción menos dolorosa. Y todo eso era verdad, o al menos era la verdad que yo podía ver desde donde yo estaba, con mis miedos y mis limitaciones, y mi propia necesidad de creer que había hecho lo correcto, aunque fuera de la manera equivocada. Pero también era verdad esto, que Valeria había pasado 7 años con una pregunta sin respuesta que la había perseguido, según sus propias palabras. Más que la rabia, que había buscado en su propia conducta una culpa que no tenía, que se había quedado con la sensación de no entender, que es una de las peores sensaciones que existen. Peor que el dolor en muchos sentidos, porque el dolor pasa y la incertidumbre no pasa, se instala y se queda. Y Valeria había muerto con esa pregunta dentro. Eso es lo que tengo que vivir ahora. No es el tipo de culpa que te aplasta de repente. Es el tipo que ocupa espacio de espacio, que se instala en los rincones de los días ordinarios y aparece donde menos lo esperas. En las conversaciones con amigas, cuando alguien dice algo que Valeria habría dicho de otra manera, pero que me la recuerda. En los domingos por la tarde, que siempre fueron nuestros. En los momentos en que algo bueno, algo malo o algo ridículo me pasa y pienso instintivamente, tengo que contárselo a Valeria, y luego el pensamiento choca con la pared de lo que ya no es posible. He hablado con una terapeuta sobre esto durante estos 18 meses. No voy a pretender que tengo las cosas resueltas porque no las tengo. Lo que sí tengo es más claridad sobre algunas cosas. No para absolverme, sino para entender qué pasó de verdad. Lo que pasó es esto: quería a Valeria de verdad. Tenía miedo de verdad. Hice lo que creía que era correcto, que era reunirme con Claudia, que era llamar a Amparo, que era intentar que alguien que ella se escucharía le ayudara a ver lo que yo le llevaba meses intentando mostrar. Y cuando Valeria se enfadó, cuando me acusó de haberla traicionado, el miedo de que conocer la verdad completa la hiriera más me paralizó. Me quedé quieta. Y esa quietud que interpreté como compasión fue para ella silencio. Fue abandono. Fue la ausencia de la explicación que llevaba años esperando. No hay forma de saber si haberle contado todo habría ido mejor. Quizás se habría enfadado más. Quizás el distanciamiento habría sido de todas formas. Quizás no. No lo sé. Esa es otra de las cosas con las que vivo, el no saber. El no poder hacer el experimento de la versión alternativa. Lo que sí sé es lo que Valeria me escribió. Que lo nuestro fue real para ella. Que me echaba de menos. Que la pregunta la acompañó. ¿Qué quería saber? Y también sé esto, que es lo último que quiero escribir aquí porque es lo más difícil. Que si pudiera volver atrás, no creo que cambiaría las decisiones que tomé respecto a Marcos, respecto a Amparo. Respecto a intentar ayudarla a salir de esa situación. Esas decisiones vinieron de un lugar real, de un miedo real, de un amor real, aunque fuera un amor que cometió errores. Lo que cambiaría es el silencio que vino después. Habría encontrado la manera de explicarme. Habría buscado las palabras, aunque fueran las palabras equivocadas, aunque la verdad la hiriera de otra forma. Porque Valeria tenía razón en una cosa: si las personas que se quieren se lastiman, la explicación importa. Aunque no arregle nada. Aunque llegue tarde. Aunque duela. El silencio que yo elegí le dijo a Valeria algo que no era verdad. Que lo nuestro no valía la incomodidad de una conversación difícil. Y lo nuestro sí valía. Valía todo eso y más. Pero ella no lo supo hasta que escribió esa carta que quizás nunca pensó enviar, y yo no lo supe hasta que la leí en el salón de su apartamento vacío. Con la lluvia afuera y las plantas de la terraza todavía vivas porque Amparo las seguía regando. Guardo la carta en el mismo sobre, con mi nombre escrito en la letra de Valeria. Está en el cajón de mi mesilla. Algunas noches la saco y la leo, no entera, solo algunos párrafos, los que más me pesan y también los que más me sostienen. Porque hay algo en esas páginas que, a pesar de todo, es un regalo que no merezco, saber que ella también me echaba de menos. Saber que lo que habíamos tenido no fue solo mío. No sé qué hacer con eso todavía. Creo que es de esas cosas para las que no hay un hacer, solo un ir aprendiendo a llevarlo. Si estás leyendo esto y tienes a alguien con quien tienes una conversación pendiente, tenla. No dentro de unos meses, no cuando el momento sea perfecto. Ahora. Con las palabras imperfectas que tienes ahora mismo, porque la posibilidad de que el momento perfecto llegue algún día es real, pero también es frágil. Y la fragilidad de las cosas no siempre se ve hasta que ya se rompieron. Eso es todo lo que tengo. Gracias por leer hasta aquí. Publicado en el True of My Chest. Los comentarios están desactivados porque no busco debate ni consejos. Solo necesitaba que existiera en algún lugar fuera de mí. Ahora existe. Con eso es suficiente. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y comenta qué te pareció. Compártelo con tus amigos, porque el chisme no se guarda, se comparte.